Fui infiel, decía que era solo un amigo, pero no pude controlarme. Me llamo Sumi, y durante la mayor parte de mi vida estuve convencida de que era una persona que sabía exactamente dónde estaban sus límites. Siempre pensé que podía manejar mis emociones con equilibrio, que podía distinguir lo correcto de lo incorrecto y actuar en consecuencia. Me consideraba a alguien prudente, responsable y fiel a sus valores. No era la clase de mujer que buscara conflictos ni situaciones complicadas. Al contrario, me gustaba la estabilidad, la rutina, la tranquilidad. Desde joven aprendí a organizar mi vida con disciplina. Crecí en una familia donde el esfuerzo y la responsabilidad eran principios fundamentales. Mis padres siempre me enseñaron que las decisiones debían tomarse con calma, que las relaciones debían cuidarse y que la confianza era algo que no debía romperse. Esas enseñanzas se quedaron conmigo. Y esa parte estaba ligada a Víctor. Lo conocí cuando era muy joven. Teníamos apenas 13 o 14 años cuando nuestras vidas empezaron a cruzarse de manera constante. Vivíamos en el mismo barrio, en casas separadas por solo unas pocas cuadras. Nuestros padres se conocían desde hacía tiempo, y eso facilitó que nuestras familias mantuvieran contacto frecuente. Al principio, nuestra relación fue la típica amistad de adolescentes. Nos encontrábamos en la escuela, compartíamos tareas, hablábamos de música, de deportes, de películas. Nada extraordinario. Nada fuera de lo común. Pero con el paso de los años, esa amistad se transformó en algo más profundo. Víctor se convirtió en una presencia constante en mi vida. Era la persona con la que podía hablar cuando tenía un problema. La persona que me escuchaba cuando estaba triste. La persona que me hacía reír cuando me sentía frustrada. Su personalidad era completamente distinta a la mía. Mientras yo era reservada y organizada, él era espontáneo y relajado. Tenía una facilidad natural para socializar, para hacer amigos y para convertir cualquier situación incómoda en un momento ligero. Siempre estaba sonriendo. Siempre tenía una historia que contar. Con el paso de los años, nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Yo me concentré en mis estudios y en mi trabajo. Él también empezó a construir su propia vida, con nuevas amistades y nuevas responsabilidades. Pero nunca perdimos el contacto. Seguíamos hablándonos con frecuencia. Seguíamos compartiendo momentos importantes. Seguíamos apoyándonos mutuamente. Esa relación se convirtió en una especie de base emocional en mi vida. Una presencia estable. Una confianza permanente. Nunca imaginé que, precisamente por esa confianza, bajaría la guardia. Nunca imaginé que esa cercanía, que consideraba inofensiva, podría convertirse en una amenaza para mi matrimonio. Porque en ese momento, yo estaba convencida de que conocía mis límites. Convencida de que podía mantener una amistad profunda sin que se transformara en algo peligroso. Convencida de que siempre tendría el control. Y esa convicción fue el comienzo de mi error. Conocí a Carlos en una etapa de mi vida en la que ya tenía cierta estabilidad. Había terminado mis estudios, tenía un trabajo fijo y había aprendido a manejar mis responsabilidades con disciplina. No era una persona que viviera improvisando. Me gustaba planificar, organizar y proyectar el futuro con claridad. Trabajaba en una empresa de servicios administrativos. Mi labor consistía en atender clientes, organizar documentos y coordinar procesos internos. Era un trabajo exigente, pero me gustaba porque me permitía desarrollar habilidades de comunicación y mantener una rutina estructurada. Carlos llegó a mi vida de manera inesperada. No fue en una fiesta. No fue en una cita. No fue en un evento especial. Fue en el trabajo. Él era técnico en mantenimiento y había sido contratado por la empresa para revisar algunos equipos que presentaban fallas. Su presencia en la oficina era parte de un procedimiento rutinario, algo que ocurría regularmente. La primera vez que lo vi, no pensé en nada especial. Era un hombre de apariencia sencilla, vestido con uniforme de trabajo, concentrado en sus tareas. No intentaba llamar la atención ni hacer comentarios innecesarios. Se movía con discreción, observando cada detalle del equipo que estaba revisando. Lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino su actitud. Era meticuloso.
Paciente. Responsable. No se apresuraba. No improvisaba. Se tomaba el tiempo necesario para hacer bien su trabajo. Ese rasgo despertó mi curiosidad. Días después volvió a la oficina para realizar una revisión adicional. En esa ocasión tuvimos nuestra primera conversación formal. Fue breve. Profesional. Pero suficiente para notar su forma de comunicarse. Hablaba con calma. Escuchaba con atención. Respondía con claridad. No era arrogante. No era impulsivo. No era exagerado. Era una persona equilibrada. Con el tiempo, comenzó a visitar la oficina con mayor frecuencia. Cada vez que venía, intercambiábamos algunas palabras. Primero sobre temas laborales. Luego sobre asuntos cotidianos. Ambos valorábamos la estabilidad. Ambos creíamos en el esfuerzo. Ambos deseábamos construir una vida tranquila. Esa coincidencia de valores generó una conexión natural. Un día, después de varias conversaciones, me invitó a tomar un café. No fue una invitación romántica. Fue una propuesta sencilla. Acepté. Esa primera salida fue tranquila. Era un hombre que buscaba estabilidad. Eso me gustó. Empezamos a construir una relación basada en la confianza y el respeto. Carlos demostraba interés genuino en mi bienestar, en mis opiniones y en mis proyectos. Nunca fue posesivo. Nunca fue controlador. Nunca fue celoso. Cuando le hablé de Víctor, reaccionó con naturalidad. Le expliqué que era un amigo de toda la vida. Que lo consideraba como un hermano. Que nuestra relación era completamente transparente. Carlos escuchó con atención. Y respondió con una frase que en ese momento me tranquilizó. Si confías en él, yo también confiaré. Esa confianza me hizo sentir segura. Sentí que estaba construyendo una relación madura. Una relación estable. Una relación basada en el respeto. Con el paso de los años, nuestro vínculo se fortaleció. Compartimos experiencias, enfrentamos dificultades y celebramos logros. Poco a poco, nuestra relación se convirtió en una parte esencial de mi vida. Hasta que un día, Carlos tomó una decisión importante. Decidió proponerme matrimonio. Y yo acepté, convencida de que estaba eligiendo el camino correcto. Convencida de que había encontrado al hombre adecuado. La relación con Carlos fue avanzando con una calma que, en ese momento, yo interpretaba como una señal de madurez y estabilidad, porque nunca fuimos una pareja de discusiones intensas ni de reconciliaciones dramáticas. Éramos más bien dos personas que aprendían a conocerse con paciencia, que resolvían sus diferencias hablando y que se tomaban el tiempo necesario para construir algo sólido, sin apresurarse ni presionarse mutuamente. Y eso me hacía sentir segura, protegida, como si cada paso que dábamos estuviera cuidadosamente calculado para evitar errores. Durante esos años de noviazgo también empecé a integrarlo poco a poco en mi círculo social y familiar, y en ese proceso, inevitablemente, conoció a Víctor, porque era imposible hablar de mi vida sin mencionar su nombre. Era una presencia constante en mi historia, alguien que había estado conmigo desde la adolescencia y que conocía cada etapa de mi crecimiento personal. Carlos escuchó con atención cuando le conté la historia de nuestra amistad, cómo nos habíamos conocido siendo casi niños, cómo habíamos compartido tantas experiencias y cómo siempre lo había considerado un hermano. Y él no mostró incomodidad ni desconfianza, al contrario, se comportó con naturalidad, como si entendiera que las amistades de toda la vida son parte esencial de la identidad de una persona. Ese gesto fortaleció mi confianza en él, porque me hizo sentir que estaba con alguien que no necesitaba controlar mis relaciones ni imponer límites innecesarios, alguien que creía en la comunicación y en la confianza mutua. La decisión de casarnos no fue repentina ni impulsiva, fue el resultado de años de convivencia emocional, de aprendizaje mutuo y de una sensación profunda de seguridad, porque yo veía en Carlos a un hombre estable, responsable y comprometido, alguien con quien podía construir una vida tranquila, sin sobresaltos innecesarios, y él veía en mí a una mujer organizada, leal y capaz de acompañarlo en ese camino. Cuando finalmente me propuso matrimonio, lo hizo de una manera sencilla pero significativa, sin grandes escenarios ni gestos exagerados,
solo con palabras sinceras y una mirada llena de determinación. Y en ese momento sentí que estaba tomando la decisión correcta, que estaba dando un paso natural en la dirección que siempre había imaginado para mi vida. La preparación de la boda fue una etapa intensa, llena de detalles y decisiones que debían tomarse con cuidado, desde la elección del lugar hasta la lista de invitados, pasando por la decoración, la música y el menú. Y aunque en algunos momentos nos sentimos abrumados por la cantidad de tareas pendientes, también disfrutamos del proceso, porque cada decisión representaba un paso más hacia la construcción de nuestro futuro. El día de la boda lo recuerdo como una mezcla de emociones intensas, nervios, alegría y una sensación de plenitud que me hacía sentir que todo estaba en su lugar. Que cada esfuerzo había valido la pena y que estaba comenzando una nueva etapa en mi vida rodeada de las personas que más quería. Vi a mis padres emocionados, a los familiares de Carlos sonriendo, a mis amigos celebrando, y entre todos ellos estaba Víctor, observando la ceremonia con una expresión de satisfacción. Como si estuviera orgulloso de verme feliz. Los primeros años de matrimonio con Carlos fueron, en muchos sentidos, exactamente como los habíamos imaginado, una etapa marcada por la estabilidad, la cooperación y una rutina que, lejos de ser aburrida, se sentía reconfortante, porque sabíamos que podíamos contar el uno con el otro en cualquier circunstancia y que nuestras responsabilidades estaban claramente definidas. Nos mudamos a un departamento que habíamos elegido juntos, un lugar sencillo pero acogedor, con espacios suficientes para vivir cómodamente y comenzar a construir nuestro hogar. Y desde el primer día me esforcé por organizar cada rincón, acomodar los muebles, decorar las paredes y crear un ambiente que reflejara nuestra intención de formar una familia. Nuestra vida diaria se volvió predecible, pero también funcional. Nos levantábamos temprano, desayunábamos juntos y salíamos a trabajar, cada uno concentrado en sus responsabilidades. Y por la noche regresábamos cansados pero satisfechos, compartíamos la cena, conversábamos sobre lo ocurrido durante el día y luego nos preparábamos para descansar, sabiendo que al día siguiente repetiríamos la misma rutina. Esa repetición no nos molestaba, al contrario, nos daba una sensación de orden y seguridad que nos permitía avanzar con tranquilidad. Durante esos años también mantuve el contacto con Víctor, aunque con menor frecuencia que antes, porque nuestras responsabilidades habían cambiado y nuestras rutinas se habían vuelto más exigentes. Pero seguíamos comunicándonos de vez en cuando, intercambiando mensajes, preguntando por la vida del otro y recordando momentos del pasado. Para mí, esa relación seguía siendo una amistad sólida, sin complicaciones ni tensiones, una conexión basada en años de confianza que no parecía amenazar mi matrimonio. Carlos nunca mostró incomodidad por esa amistad, siempre se comportó con respeto y comprensión, lo que reforzaba mi sensación de que todo estaba bajo control, de que podía mantener ese equilibrio sin problemas, de que era posible ser una buena esposa y al mismo tiempo conservar vínculos importantes de mi pasado. Esa confianza me hacía sentir segura, convencida de que estaba manejando mi vida con madurez y responsabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños cambios en mi estado emocional. No eran cambios dramáticos ni evidentes, sino sensaciones sutiles que aparecían en momentos inesperados. Una ligera sensación de monotonía, una necesidad de hacer algo diferente, de experimentar algo nuevo, de salir de la rutina que, aunque cómoda, comenzaba a sentirse repetitiva. No era infelicidad, no era frustración, era más bien una inquietud silenciosa, una sensación de que algo faltaba, aunque no supiera exactamente qué. En ese momento todavía no había ocurrido nada grave, mi matrimonio seguía siendo estable, mi relación con Carlos era respetuosa y mi vida parecía avanzar en la dirección correcta, pero esa inquietud, esa sensación de querer romper la rutina, sería el primer paso hacia decisiones que cambiarían todo, decisiones que en ese momento parecían inofensivas, pero que con el tiempo se convertirían en el origen de un error que no podría controlar. Todo empezó de una manera tan simple que, en ese momento, jamás imaginé que se convertiría en el punto de quiebre de mi vida. No hubo una decisión consciente ni un plan secreto, solo una serie de pequeñas elecciones que parecían inofensivas, decisiones cotidianas que se fueron acumulando hasta crear una situación que ya no pude controlar. Después de algunos años de matrimonio con Carlos, mi rutina se había vuelto estable, predecible y segura, pero también había empezado a sentirse repetitiva. Como si todos los días siguieran el mismo patrón sin ofrecer algo nuevo que despertara entusiasmo.
Fue en ese contexto cuando mis compañeras de trabajo comenzaron a organizar reuniones después de la jornada laboral, encuentros informales pensados para relajarnos, conversar y desconectarnos del estrés del día. Y al principio yo participaba solo de vez en cuando, porque siempre había sido una persona que prefería regresar a casa temprano, preparar la cena y compartir la noche con mi esposo. Pero poco a poco esas salidas empezaron a resultarme atractivas, no porque quisiera escapar de mi matrimonio, sino porque sentía la necesidad de hacer algo diferente, de romper la monotonía y de recuperar una sensación de libertad que había quedado en segundo plano. Las primeras reuniones fueron tranquilas, conversaciones ligeras sobre trabajo, familia y proyectos personales, risas compartidas, anécdotas cotidianas que nos permitían liberar tensiones. Y yo me sentía cómoda en ese ambiente, rodeada de mujeres que entendían mis preocupaciones y mis responsabilidades. Carlos no se oponía a que saliera con ellas, al contrario, siempre mostró confianza en mí y en mis decisiones, y esa confianza reforzaba mi seguridad. Me hacía sentir que podía manejar mi vida social sin afectar mi relación de pareja. Con el paso de las semanas, la presencia de Víctor en mi vida se volvió cada vez más constante, casi habitual, como si hubiera regresado para ocupar un espacio que nunca había dejado completamente vacío. Las reuniones con mis amigas continuaron, pero ya no eran el único escenario en el que coincidíamos. Empezamos a comunicarnos con mayor frecuencia a través de mensajes y llamadas. Conversaciones que al principio eran breves y superficiales, pero que poco a poco se volvieron más personales, más íntimas, más cargadas de emociones. Víctor tenía una manera especial de escuchar, una forma de prestar atención a los detalles que yo misma pasaba por alto, recordaba comentarios que había hecho semanas antes. Preguntaba por situaciones que me preocupaban y mostraba un interés genuino en mis pensamientos, y esa actitud me hacía sentir valorada, comprendida, acompañada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. No es que Carlos fuera un mal esposo, al contrario, seguía siendo responsable, atento y comprometido, pero su forma de expresar afecto era más práctica que emocional, más enfocada en las acciones que en las palabras. Y en medio de la rutina diaria, nuestras conversaciones se habían vuelto previsibles, centradas en obligaciones y responsabilidades. Con Víctor, en cambio, todo era diferente. Las conversaciones fluían con naturalidad, sin horarios ni temas establecidos, hablábamos de recuerdos, de sueños, de inquietudes personales, de emociones que normalmente guardaba en silencio. Y esa conexión emocional comenzó a generar una sensación de cercanía que me resultaba difícil de ignorar. Empecé a notar que buscaba excusas para escribirle, que revisaba el teléfono con frecuencia esperando un mensaje suyo y que me alegraba de manera especial cuando veía su nombre en la pantalla. A pesar de esas señales, seguía repitiendo la misma idea en mi mente: era solo un amigo, una persona importante en mi historia, alguien con quien compartía una amistad profunda desde la adolescencia. Y esa explicación me permitía continuar sin sentir culpa, me daba la ilusión de que todo estaba bajo control, de que podía manejar la situación sin consecuencias. Hubo momentos en los que intenté distanciarme, reducir la frecuencia de nuestros mensajes, concentrarme en mi matrimonio y en mis responsabilidades, pero cada vez que lo hacía, sentía una especie de vacío. Una ausencia que me resultaba incómoda, y esa incomodidad me llevaba a retomar el contacto, a buscar nuevamente su compañía. A justificar mis acciones con la idea de que no había nada malo en mantener una amistad sincera. Lo que no comprendía en ese momento era que la línea entre la amistad y algo más ya había empezado a desdibujarse, y que esa cercanía emocional, aparentemente inocente, estaba preparando el terreno para una decisión que cambiaría mi vida de manera irreversible, una decisión que no surgiría de la noche a la mañana, sino de la acumulación de pequeños momentos, de miradas prolongadas, de silencios cargados de significado y de emociones que ya no podía controlar. Llegó un momento en el que ya no podía seguir fingiendo que todo era normal. La relación con Víctor había cambiado de una manera que resultaba imposible ignorar, y aunque yo intentaba mantener las apariencias, en el fondo sabía que la línea entre la amistad y algo más se había vuelto demasiado delgada. Las conversaciones eran más frecuentes, más intensas, y cada encuentro estaba cargado de una tensión silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una noche, después de una de nuestras reuniones habituales con amigos, terminamos quedándonos solos. Los demás se fueron despidiendo poco a poco, y cuando me di cuenta, ya no quedaba nadie más en el lugar. El ambiente era tranquilo, casi íntimo,
y el silencio entre nosotros se sentía pesado, como si estuviera lleno de palabras que aún no habían sido pronunciadas. Recuerdo que él me miró de una manera distinta. No era la mirada relajada de siempre, ni la expresión divertida que conocía desde la adolescencia. Era una mirada seria, profunda, cargada de algo que me hizo sentir vulnerable. Yo intenté desviar la conversación hacia temas normales, pero mis palabras salían forzadas, como si mi mente estuviera distraída. Entonces ocurrió. Víctor respiró hondo y habló con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Me dijo que ya no podía seguir ocultando lo que sentía, que desde hacía tiempo había comenzado a verme de una manera diferente, que mi presencia le provocaba emociones que no podía controlar. Sus palabras fueron directas, sin rodeos, y cada frase parecía romper una barrera que habíamos mantenido durante años. Yo me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque en el fondo ya conocía la respuesta. Había sentido lo mismo. Durante semanas había intentado ignorar esa emoción, convencerme de que era solo nostalgia, solo cariño, solo una amistad profunda. Pero escuchar sus palabras hizo que todo se volviera claro de repente. Ya no podía esconderme detrás de la frase que había repetido tantas veces. Es solo un amigo. En ese momento comprendí que ya no era cierto. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y deseo se apoderó de mí. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría mi vida, pero también sentía una atracción que me resultaba imposible negar. Le confesé lo que sentía. Le dije que también había notado ese cambio, que su presencia me provocaba emociones nuevas, que me sentía confundida y asustada, pero que no podía negar la conexión que existía entre nosotros. Mis palabras salieron con dificultad, como si cada una representara un paso hacia un lugar del que no podría regresar. El silencio que siguió fue breve. Luego, sin decir nada más, se acercó. Fue un movimiento lento, casi cauteloso, como si ambos supiéramos que ese instante marcaría un antes y un después. Yo pude haberme apartado. Pude haber recordado a Carlos, a mi matrimonio, a los años de confianza que habíamos construido. Pero no lo hice. Me quedé inmóvil. Y cuando sus labios tocaron los míos, sentí una descarga de emociones que me dejó sin aliento. Fue un beso breve, pero intenso, lleno de una mezcla de deseo, nerviosismo y una extraña sensación de inevitabilidad. Ese beso fue el inicio de todo. Después vinieron otros. Más largos. Más seguros. Más difíciles de detener. A partir de esa noche, nuestra relación cambió por completo. Lo que había sido una amistad se transformó en una aventura secreta, una relación clandestina que comenzó con encuentros breves y mensajes discretos, pero que rápidamente se volvió parte de nuestra rutina. Cada vez que lo veía, sentía una emoción que no experimentaba desde hacía años. Era una sensación intensa, casi adictiva, que me hacía olvidar por un momento las consecuencias de mis actos. Sabía que estaba siendo infiel. Sabía que estaba traicionando a Carlos. Pero aún así, no pude controlarme. Al principio, la emoción de la aventura era tan fuerte que lograba opacar cualquier sentimiento de culpa. Cada encuentro con Víctor parecía justificar mis decisiones, como si la intensidad de nuestras emociones fuera suficiente para ignorar las consecuencias. Me repetía a mí misma que era algo temporal, que en algún momento terminaría y todo volvería a la normalidad. Pero esa ilusión no duró mucho. Con el paso de los días, la culpa empezó a aparecer de forma silenciosa, infiltrándose en mis pensamientos y en mis rutinas diarias. No fue un sentimiento repentino ni abrumador, sino una incomodidad persistente que se hacía más evidente en los momentos más simples, como cuando llegaba a casa y veía a Carlos esperándome con una sonrisa tranquila, sin sospechar nada de lo que estaba ocurriendo. Esos momentos me hacían sentir una presión en el pecho. Una sensación de angustia difícil de describir. Carlos seguía comportándose como siempre, atento, responsable, confiado, y esa confianza era precisamente lo que hacía que mi error se sintiera más grave. Cada gesto de cariño, cada palabra amable, cada muestra de afecto se convertía en un recordatorio de la traición que estaba cometiendo. Empecé a tener problemas para dormir. Mi mente no dejaba de repasar los acontecimientos, las mentiras, los encuentros secretos. Me preguntaba constantemente qué pasaría si la verdad saliera a la luz,
cómo reaccionaría Carlos, qué dirían nuestras familias, cómo cambiaría mi vida. La idea de confesarlo comenzó a rondar mi cabeza. Pensaba en sentarme frente a él y decirle todo, explicarle lo que había ocurrido, asumir las consecuencias de mis actos. Imaginaba su expresión, su reacción, el dolor que sentiría al descubrir la verdad, y ese pensamiento me llenaba de miedo. No sabía qué hacer. Por un lado, sentía la necesidad de ser honesta, de liberar el peso que llevaba dentro. Por otro lado, tenía terror de perderlo, de destruir el matrimonio que habíamos construido durante años. Vivía en un estado de ansiedad constante. Cada mensaje de Víctor me generaba emoción, pero también angustia. Cada mirada de Carlos me provocaba culpa. Me encontraba atrapada entre dos realidades opuestas, la pasión que sentía por mi amigo y la responsabilidad que tenía como esposa. Y mientras trataba de decidir qué camino tomar, una certeza comenzaba a hacerse cada vez más clara en mi mente. La situación ya estaba fuera de control. Y tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho.